Estamos de regreso para el último bloque de la noche y seguramente que toda la semana que entra vamos a hablar sobre el coronavirus, así que disfruta este programa porque la coyuntura va a ser toda sobre coronavirus. Además de reconocer plenamente el matrimonio igualitario y los derechos sociales y económicos de las parejas homosexuales y lésbico y bisexuales en todo el país, ¿cuáles son los pendientes en la agenda LGBTTI, infancias trans, combate a la transfobia y los transfeminicidios, así como protección a las víctimas de discriminación? Son algunos de los temas que permanecen en la agenda y también algunos temas legislativos. Veamos el contexto. Aunque en su artículo primero la Constitución mexicana prohíbe la discriminación basada en preferencias sexuales, en el país persisten manifestaciones de discriminación e intolerancia hacia las diversidades sexuales y de género. Según la encuesta nacional de discriminación 2017, el 72% de las personas trans siente que se respetan poco o nada sus derechos, seguido del 66% de las personas gays o lesbianas. En agosto pasado, la Organización de las Naciones Unidas demandó al Estado mexicano proteger los derechos de las personas LGBTTI y tomar medidas para prevenir los asesinatos y agresiones en su contra. Aunque existen protocolos para casos que involucren la orientación sexual, Letra S ha señalado que las autoridades no otorgan una adecuada protección a las víctimas ni procesan debidamente a los presuntos responsables de homicidios contra personas LGBTTI. Según el informe Violencia Extrema, el rechazo y la intolerancia provoca que las personas LGBTTI vivan o estén expuestas a una violencia cotidiana que generalmente no es denunciada por el temor a que se revele su orientación sexual, a sufrir revictimización o por desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia, lo que deriva en falta de estadísticas y datos oficiales. La semana pasada, la diputada morenista Reina Celeste Asensio propuso reformar el Código Penal Federal para sancionar los delitos de odio o discriminación con motivo de la preferencia, orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Punto y contrapunto. Querida Jess, a ver, empezamos contigo, con toda la agenda pendiente. Es un movimiento que iniciaron las mujeres trans y que siempre se han ido quedando en la retaguardia por otros temas. Y ahora parece ser que la cuestión trans está hasta adelante. Claro, pues más bien estamos, creo que construyendo conciencias colectivas para que sí pueda estar hasta adelante. Una de las cosas que tiene la discriminación es que cobra vidas y que esta discriminación es la más extrema y la más letal. Y sobre todo, cómo es que los costos de la discriminación van desde en el espacio público hasta en el espacio privado. El tema el tema firme que desde, por ejemplo, colectivos, redes tenemos es no esperen nuestra muerte, ¿no? Porque muchas veces se piensa el acceso a la justicia hasta que ya asesinaron a una compañera o hasta que ya hay un transfeminicidio y la investigación pues no tiene la debida diligencia, no existen incluso elementos para acreditar el tipo penal y que los ministerios públicos no saben cómo iniciar las investigaciones con perspectiva de género, cómo integrar una carpeta de forma pues conforme a la ley y a los estándares internacionales, y que yo creo que eso va demeritando el acceso a la justicia principalmente a mujeres trans y a personas también LGBT que están en las periferias. Creo que también pensar fuera desde, como habíamos comentado acá con Alex, el tema del centralismo, ¿no?, que tiene la Ciudad de México, es algo importante para decir, bueno, no solamente los derechos están en la capital, ¿no? Y como decía Lolkin, o sea, es un tema de todo México y que lo queremos todo, ¿no? ¿No ves más organizaciones en los estados? Yo creo que sí hay más organizaciones, sin embargo el eco no es el mismo, tanto en el hecho de de la organización hasta cómo los medios de comunicación cubren las notas o les dan voz. Hay algo importante que decir con los costos de la discriminación y el tema pendiente, y es que si bien como decía Lolkin, no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo algo que por derecho nos corresponde y que ningún derecho está ni en sometimiento de una encuesta ni en cuestión de prejuicios, que yo creo que eso es lo que viene a traer toda esta ola de pánico moral que ahora vivimos. Sí. Vivimos una ola de pánico moral en el cual todos los argumentos siguen siendo el miedo de que la sociedad la sociedad no está preparada o la sociedad simplemente la ideología de género, etcétera. Yo creo que toda esta serie es necesario desmontar y cuestionar toda esta serie de tesis y de hipótesis que solamente generan pánico moral y que a partir de ahí también ir desarticulando pues estos panoramas que más allá de apostar por una ciudad y una crítica incluyente, están apostando por
pues nuestras muertes y la discriminación, que el silencio también es cómplice de Uno de este los gobierno, temas que tú ¿no? estás empujando ahorita es infancias trans, que se está discutiendo aquí en la Ciudad de México, aunque está medio congelado el tema, porque Claudia Sheinbaum justo le dio un poquito de pánico moral y llamó a unos foros, ¿no? Si tuvieras oportunidad, Alex, de armar una agenda de los pendientes, ¿qué sigue? ¿Qué pendientes te gustaría ver hasta adelante? Pues mira, cambiar leyes es fácil en comparación de lo que se requiere para los cambios estructurales. Yo creo que, y una vez en una reunión con APRED nos preguntaban justo eso, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de la agenda? Yo decía, matrimonio, porque es el reconocimiento de las familias, ¿no? Y pues, a partir de ahí reconoce la familia, reconoce seguridad social, herencias, créditos, etcétera. Pero identidad trans es fundamental en esta agenda. ¿Por qué? Porque ¿cómo le exiges al Estado que haya educación para personas trans si ni siquiera le reconoces el tema de la identidad? ¿No? La identidad te da derecho a educación, trabajo, salud, pero también este empoderamiento desde el ejercicio de derechos. Un poco lo que abrió Matrimonio Igualitario en lo judicial también es un camino de estrategia. Trabajamos en Chihuahua, en donde hemos tramitado más de 100 juicios de amparo en temas de identidad trans, y el cambio del colectivo trans a partir de saberse que tienen una herramienta para el ejercicio de derechos y que no deben de llevar todo el trámite judicial y las pruebas es totalmente distinto, ¿no? Creo que ese empoderamiento en donde la ciudadanía se apropia de sus derechos y exige al Estado más allá de cualquier norma, reglamento, es lo que necesitamos que se siga construyendo. Y eso, pues, hay un montón de herramientas, ¿no? Porque me parece muy curioso este dato de, pues, una vez que la Ciudad de México aprueba en 2009, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que otro estado reformara su código, ¿no? Fue hasta 2014 cuando se hace este cambio. Es decir, no es tan fácil este contagio de energías. ¿No? Exacto. Y curiosamente ahí no se necesitó un juicio de amparo. Es de los estados, el único estado en el país donde no ocuparon juicio de amparo. Pero sí este punto de tuvo que venir la Corte a decir este es un derecho a nivel nacional para que esto empezara a generar eco y, por supuesto, empezáramos a apropiarnos de ese derecho, ¿no? Creo que eso es fundamental, el empoderamiento a través de estas herramientas para entonces poder forjar estas alianzas que se requieren para hacer los cambios estructurales en política pública, en acceso a educación, trabajo, que creo que el ejemplo de otros países pues nos hace ver que falta un montón por hacer. Sí. Yo sí veo más aliados que nunca en este gobierno y sí veo una secretaria de Gobernación que es aliada, un canciller que es aliado, a un presidente que ha cambiado el discurso en ese sentido, que ahora también abre la puerta, a muchas diputadas y diputados. Entonces, ¿qué deberíamos estar empujando colectivamente? ¿Cuál sería la agenda que te gustaría ver? Mira, a mí me parece que tenemos que aterrizar los derechos y construir los que faltan. Por supuesto, la secretaria Olga Sánchez Cordero, el subsecretario Alejandro Encinas, el canciller Marcelo Ebrard, son actores clave para poder construir. Sin embargo, no lo van a hacer solos. Necesitamos que realmente haya un acompañamiento, una definición. Y también te diría, de pronto caemos en una trampa. Aquí el tema no es si es más importante identidad o matrimonio. Aquí me parece que son agendas paralelas. No podríamos discutir si es más importante feminicidios o transfeminicidios. No, es que ambos son urgentes. Entonces, no podemos estarnos forcejeando los turnos. Creo que tenemos que ir a una sola voz, a exigir todos los derechos. Y tampoco creo que debamos atorarnos en el asunto de solo las lesbianas hablamos por las lesbianas. No, porque para ello necesitaríamos un congreso solo de lesbianas, una asamblea legislativa solo de trans, y eso no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Esas alianzas. Pero además te digo también... Una pausa, porque en efecto, en 2009, pues el aliado principal, el impulsor era un heterosexual, David Razú, que por cierto está en este gobierno, en el IMSS. Así es. Y ha estado empujando una agenda muy importante para cambiar tratamientos de VIH, ¿no? Y que ha sido un aliado. O sea, él, en los espacios que ha estado, ha puesto lo que él tiene para transformar. Y ahí la realidad es que yo quiero serte absolutamente honesta. La discriminación del Estado traslada el costo a la gente. Por eso a mí me parece que ¿Por qué traslada el costo a la gente? Porque cuando... O sea, un amparo debe de ser un recurso extraordinario. Cuando utilizamos el amparo como un mecanismo de ejercicio de derechos colectivo, me parece que
nos estamos atorando, porque no toda la gente conoce el proceso del amparo, no toda la gente puede pagar un amparo, no toda la gente se puede hacer asesorar y pagar a un abogado. ¿Cuánto Y entonces, cuesta un amparo? Depende a qué despacho le ¿A preguntes. cómo no lo dejas? No, nosotros lo tramitamos gratis. pero el asunto Suena es ese, menos, sí, ¿no? claro. O sea, no toda la gente conoce a Alex Claro. como para correr esa ruta, y entonces el asunto es quién Claro. paga ese costo. Claro. Esa pareja, esa persona, esa familia. Y conozco, de verdad, tú me preguntabas al principio, historias dolorosas. Hay historias profundamente dolorosas porque se han quedado sin derechos, y en algunos se ha perdido la vida Claro. sin derechos, y el Estado les ha quedado a deber. Les hemos quedado a deber. Eso es lo que no puede seguir sucediendo. Como estamos Yo viendo el creo tema que de infancias trans. Yo Claro. creo que ese es uno de los temas que estamos también impulsando. El tema, por ejemplo, de demandar a un particular, como en el caso que ya había platicado acá, Reforma 222, y reclamar Sí. la reparación Que llegó a integral la del Suprema daño, Corte que llegó a por la Suprema el trabajo Corte, que la tuyo del trajo Ale Ordóñez. de X, sí. Le de ser. No, de X Justicia. Ah. Sí. Y entonces, o sea, el hecho de cómo generamos justo estas estrategias que decía Alex, pero que también algo muy cierto, de cómo fortalecemos a las comunidades, y eso es lo que también estamos buscando desde aquí, de cómo fortalecemos los movimientos que todavía están emergiendo, ¿no? Y que son continuos. Y hay una cosa que yo creo que no solamente el Estado tiene una deuda, sino tiene una deuda de no repetición. Claro. Y creo que es tiempo de que ya no espere a que siga acrecentándose la ola de violencia hacia las personas LGBT. Pues tenemos que irnos a una pausa, se nos acabó el tiempo. De hecho, nos falta una persona en esta mesa. Esa persona era el legislador que sacó la iniciativa en 2009, que es David Razú, pero como está en el IMSS, tuvo una reunión de emergencia de coronavirus. Entonces, la semana que entra seguramente lo vamos a invitar ya no a hablar de este tema, sino a hablar de la emergencia que está enfrentando ya México, que es el tema del coronavirus. Regresamos después de la pausa ya para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.